formas. Pero hace un tiempo leí un libro de un autor que trataba acerca y mencionaba acerca de peligros que enfrenta la iglesia. Y eso ha puesto la carga en mi corazón de poder compartir parte de ese material para que cada uno de nosotros evaluemos y examinemos nuestros corazones, nuestra vida, cuál es nuestro rol dentro de la iglesia, y que podamos entender que la iglesia hoy está enfrentando tiempos peligrosos y enfrenta de peligros que han llevado a muchas iglesias a claudicar y han llevado a que muchas iglesias hoy se hayan alejado de la verdad. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes dos peligros que la iglesia está enfrentando en este tiempo. Cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, no vamos a tratar este pasaje solo a modo de introducción, podemos ver al apóstol Pablo preocupado hablándole a Timoteo. Y en el capítulo 3, versículo 1 al 9, podemos ver la preocupación de Pablo, ¿no? Y podemos ver allí en esos 9 versículos encontrar una explicación de cómo serán estos tiempos. Vendrán tiempos peligrosos y Timoteo debía de saberlo, así también como nosotros tenemos que saber y entender que estamos viviendo en tiempos difíciles, peligrosos, que tenemos que estar alertas, velando para no desmayar. Ya en la primera carta, Pablo le había dicho esto a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, la iglesia está enfrentando muchos peligros hoy. Y solamente a modo de introducción, comentarles, ayer compartía algunos peligros, como el peligro de la mundanalidad. El peligro de la mundanalidad, cómo el mundo ha estado y está tratando de entrar a la iglesia. Pero quiero hacerte esta pregunta: ¿cómo ves tú a la iglesia hoy? ¿Cómo ves este tiempo a la iglesia hoy? ¿Y cómo es tu vida en este tiempo? Dios nos ha llamado a caminar en una profunda intimidad con Él. Dios nos ha llamado a vivir en plena comunión con Él. ¿Es así tu vida? ¿Es así tu vida cada día preocupándote por tener comunión con Dios, conocerle cada día más a Él, conocerle a Él y vivir conforme a su voluntad? ¿Cómo caminas en esta vida? ¿Caminas en integridad cada día? ¿Caminas con el propósito de honrar y agradar a Dios en tu vida? ¿Cómo es tu relación personal con Dios? Ahora, yendo al tema, ¿cómo será una iglesia cuyos cristianos tienen una vida así? ¿Cómo será una iglesia, la iglesia hoy, si los creyentes llevan una vida conforme a la voluntad de Dios, viviendo en una plena comunión con Dios? Si los creyentes caminan en una relación vital y dependiente de Dios, ¿cómo sería esa iglesia? ¿Cómo sería? Así que mi propósito en esta mañana es que tú puedas ver y entender peligros que enfrenta la iglesia de Cristo hoy, para que puedas analizar tu vida. Porque quiera Dios que no seamos nosotros los que estemos dando puerta abierta y bajando la guardia en nuestra vida personal con Dios, y después siendo esos instrumentos para que la iglesia enfrente estos peligros. Hablamos de la mundanalidad ayer. Y tristemente nosotros muchas veces dejamos que cosas del mundo se nos peguen y estas cosas después las queremos llevar a la iglesia. Cómo las iglesias hoy están enfrentando este problema de
teólogos contemporáneos que están reduciendo la doctrina y están dedicándose solamente a cosas puntuales, dejando de lado las doctrinas fundamentales. Cómo el culto ha cambiado, el culto de la imitación, el culto donde ha afectado la adoración dentro de la iglesia. Y estos son algunos de los peligros, pero quiero centrarme en dos peligros en esta mañana, que quiero compartir con ustedes. Uno es el peligro de la falsa enseñanza. Y ustedes entienden bien cuando digo esto, el peligro de la falsa enseñanza. Claro que sí. Ahora, quiero que vayan conmigo a Judas, capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos. No vamos a poder estudiar, obviamente, toda esta carta, pero quiero que vayan conmigo a Judas para leer el versículo 3 y 4, y luego vamos a orar. Dice la palabra de Dios: amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre amado, quiero darte gracias en esta mañana, alabarte y adorarte por tu grandeza, por tu poder, Señor, por tu majestad. Padre, darte gracias porque no siendo merecedores, Cristo murió por nosotros. No siendo dignos, hoy podemos, Señor, ser parte de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, por la obra redentora de Cristo en el Calvario. Y Padre, al venir juntos a tu palabra en esta mañana, queremos rogarte que tú abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro corazón, para entender, Señor, tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a estar atentos, que nada nos distraiga, Señor, de poder oír tu voz, tu palabra, y no voz de hombre. Ruego de tu guía, de tu ayuda y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aquí tenemos estos versículos 3 y 4 de Judas. Me ha sido necesario, dice Judas, escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe. Judas tal vez había pensado escribir una carta tal vez estimulante, igual que tú podrías sentarte a escribir una carta de ánimo a un amigo. Pensaba tal vez hablar solamente de nuestra común salvación y deleitarnos en nuestro Dios y de la salvación que Él nos ha dado. Pero en la iglesia había tenido lugar una circunstancia desagradable que le lleva a él a escribir otro tipo de carta. En ella se habían infiltrado ciertos hombres sin ser detectados. Bueno, allí en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, Pablo le decía a Timoteo: vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres. Queridos, los peligros de la iglesia no están dados por solo las circunstancias o las cosas que tal vez ocurren, sino por los propios hombres. Y en este caso, se habían infiltrado ciertos hombres sin ser detectados. Estos hombres llevaban una mala vida, enseñaban doctrinas contrarias a la fe cristiana. Y el propio Señor previó de su llegada y les condenó cuando estuvo en este mundo. Entonces Judas escribió para exhortar a las víctimas de estos maestros para que luchasen por la verdad. Para que luchasen por la verdad. Bueno, esa verdad que no habían descubierto por ellos mismos, sino que la habían recibido mediante revelación. Así que él se vio obligado a escribir un llamado a batallar ardientemente por la verdad
en vista de que habían llegado maestros apóstatas. Y este es un peligro que la iglesia enfrenta hoy, la falsa enseñanza. La falsa enseñanza. Y esa falsa enseñanza no comienza en una forma, podríamos decir, bien visible. O no es, tal vez, no estoy hablando de algo grosero que se nota a la legua, o como decimos nosotros aquí, o sea, que se nota claramente. Hay una plataforma o hay una base que comienza a armar para dar lugar a esta falsa enseñanza que tristemente ha destruido la iglesia verdadera. Queridos, la falsa enseñanza abunda hoy y falsos maestros son los que corrompen la iglesia de hoy día. Ahora, aunque la salvación de sus destinatarios, aquí cuando Lucas les escribe, no corría peligro, ciertos falsos maestros que predicaban y vivían allí en la práctica un evangelio falso, habían logrado desviar a los que necesitaban oír el evangelio. Y Judas escribió este llamado, un llamado imperativo a estos cristianos a que libraran, podríamos decir, una guerra feroz contra el error, que lucharan con valor por la verdad. Y ciertamente a lo largo de la historia, de los siglos, se fue echando lentamente un fundamento para la enseñanza falsa. Y que esa enseñanza falsa se ha estado creciendo dentro de las iglesias. Y es así como llamaremos a este peligro la plataforma para la falsa enseñanza. La falsa enseñanza, ¿cómo se conforma? ¿Cómo comienza? No, es un proceso. Y es un proceso que debemos tener mucho cuidado y entender. Las falsas enseñanzas, ¿qué son? ¿Qué son? Es enseñar que las cosas son distintas de cómo lo son realmente, ¿no? Eso es una falsa enseñanza. Enseñar las cosas que son distintas a cómo son. Y empieza con un concepto equivocado. Con un concepto equivocado. Saben, una vez me preguntaron, ¿cuál es en Uruguay el problema mayor que tiene el evangelio o la extensión del evangelio en Uruguay? Y obviamente uno da la opinión en forma personal, ¿no? Puede estar completamente errado, puedo estar completamente errado, pero yo les dije sin pensarlo en ese momento, las iglesias. Y quedaron, ¿cómo las iglesias son el problema mayor para que la extensión del evangelio? Y aclaré, el problema es que hoy hay muchas iglesias, pero esas muchas iglesias no tienen la enseñanza verdadera. Abundan las iglesias con falsa enseñanza. Y eso ha llevado a que no se presente el evangelio con total claridad. Y eso es uno de los mayores problemas que yo personalmente entiendo que tenemos hoy. En el lugar donde yo vivo, hay cada 2, 3 cuadras una iglesia llamada Iglesia Cristiana Evangélica. Pero déjame decirte que el testimonio y lo que se enseña en muchas de ellas es una falsa enseñanza. Y eso hace de que la gente se aparte. Ustedes entienden esto, seguramente vivan lo mismo cuando una iglesia se aparta de la verdad, el mal testimonio cómo daña, cómo desacredita, cómo ofende a Dios y su obra. Ahora, en este marco, queremos entender un poquito la falsa enseñanza. Cuando hemos descubierto o alguien nos ha revelado las cosas como son, bueno, tanto físicas como espirituales, tenemos un imperativo moral de reconocer esos hechos y adaptar nuestra enseñanza a ellos. O sea, una vez que se nos enseñó la verdad y se nos muestra las cosas como son, tenemos el imperativo de mantenernos en ella y no movernos de ella.
Este es el marco general en el que debe de encuadrarse todo lo demás. Las cosas son como son, nos guste o no. Y depende de nosotros descubrir cómo son. Depende de nosotros descubrir cómo son, aceptarlas como son, y luego nuestra enseñanza tiene que ceñirse a esas cosas como son. Es bastante sencillo. Parece sencillo, ¿verdad? Por lo tanto, la doctrina correcta tiene una importancia vital para la iglesia, porque no es más que enseñar las cosas como son. La doctrina correcta, enseñar las cosas como son. Vivimos en un mundo matemático y moral, podríamos llamarlo así. Dios dirige su mundo físico con una exactitud perfecta. Rige su mundo moral con la misma precisión. Ahora, cuando el inconformismo en cualquiera de estas dos áreas aparece, provoca una catástrofe. Por lo tanto, falsa enseñanza consiste en falsificar los datos y hechos esenciales. Falsificar los datos y hechos esenciales. Y como consecuencia, decir la verdad sobre las cosas no es más que descubrir qué son y adaptar nuestras palabras y enseñanza a ellas. Y esto pasa lo mismo con la parte espiritual o las verdades espirituales. Porque cuando leemos y se nos revela la palabra de Dios a nosotros, nuestra tarea consiste en descubrir la verdad y adaptar nuestra enseñanza a esa verdad, y no debemos cambiarla, no debemos reacomodarla, no debemos darnos el lujo de adaptarla o acomodarla a nuestro gusto o conveniencia, o para que a las personas les caiga bien. Nosotros no debemos hacerlo, sino debemos que permitir que se mantengan como está, porque las cosas son como son. En otras palabras, no debemos cambiar las cosas que dice la Biblia. No debemos cambiarlas, debemos mantenerlas como están. No debemos de reescribir doctrinas, porque la palabra de Dios no ha cambiado, es eterna. Es la misma. Y nosotros debemos aceptarla como es y ceñirnos a ella como es y no buscar cambiarla. Un ejemplo de esto puede ser un ingeniero que realiza sus diseños para construir un edificio. Y si realizan esos diseños y pone mal los datos o los cálculos no son correctos, lo que va a pasar es que una vez que eso se levante se va a derrumbar porque los datos están mal. Y eso es lo que nosotros podemos entender y ver que está pasando hoy. La inconformidad con la verdad conlleva a la catástrofe. La magnitud del desastre va a depender cuán alto o bajo mantengamos los hechos tal cual son. Entonces, ¿cómo se conforma esta falsa enseñanza? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se pone esa plataforma? Bueno, la falsa enseñanza dijimos que consiste en adulterar los datos, las cosas vitales, y consiste en alterar los datos importantes y vitales acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del pecado y acerca de Cristo. Estas 4 áreas vamos a ver. Un concepto, en primer lugar, un concepto equivocado de Dios. ¿Cómo se forma esa falsa enseñanza? Primero, teniendo un concepto equivocado de Dios. Toda enseñanza falsa comienza con un concepto equivocado de quién es Dios, de cómo es Dios. Ahora, nadie que tenga un concepto certero de Dios puede equivocarse mucho en cualquier otra cosa. Todos los errores que se han cometido, todos los grandes errores fundamentales que se han cometido, descansan en el hecho de tener un concepto erróneo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los hombres no están dispuestos a permitir que Dios sea quien es y quien dice ser.
Entonces parece como que la iglesia hoy tiene que empezar a redefinir a Dios para que Dios se adapte a lo que las personas quieren que sea Dios. Y eso es terrible, porque cuando nosotros no damos y no tenemos un concepto claro de quién es Dios, allí comienza esa plataforma de la falsa enseñanza. Tristemente hoy se intenta cambiar a Dios o corregir, alterar, disculparlo muchas veces en un intento de hacer de él alguien que no es. Dios es. Y es mejor que nosotros lo aceptemos como Él es. Como Él es. Dios es. Y así debe ser. Y Él se revela en su palabra como es. Y así debe de ser. Y no debemos cambiarlo. Es necesario que deseemos que Dios sea quien es. Y nosotros, sumisos a Él, nos adaptemos a Él. Ninguna estructura duradera puede estar construida sobre cimientos malos. Ninguna estructura que quiera permanecer va a poder subsistir si hay malos cimientos. Y cuando hay un concepto erróneo de Dios, esa estructura no puede permanecer o seguir. De todos los fundamentos, Dios es el más importante, porque Dios es Dios. Él hizo los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay, y sería un error tremendo, catastrófico, que un hombre pasara toda su vida pensando creer en Dios, pero creyendo en un Dios que no es el que la Biblia revela. Eso sería tremendamente triste que ocurra. Ahora, si quitamos a Dios alguno de sus atributos, debilitaremos nuestro concepto de Él. No podemos quitarle a Dios ninguno de sus atributos, porque si no vamos a tener un concepto diluido de Dios, o podríamos llamarlo un producto descafeinado. No podemos quitarle a Dios ninguno de sus atributos. Algunos cristianos han arrebatado de la naturaleza de Dios toda justicia, juicio, aborrecimiento del pecado, y no les queda otra cosa que un Dios, podríamos decir, menguado en sus atributos. Otros han extraído el amor, la gracia, quedándose con un Dios de juicio. ¡Qué triste! Nuestro Dios es un Dios de justicia y de gracia, de rectitud y misericordia. Y es un Dios perdonador. Por esto es muy necesario, es vital hacer del estudio de su palabra el objetivo de nuestra vida. Querido hermano, el desafío para ti, uno de los desafíos para ti esta mañana es que te retires llevándote este desafío, que Dios, el estudio de Dios y su palabra sea el objetivo de tu vida y no otra cosa. Para descubrir quién es Él y luego pedirle que la obra del Espíritu Santo transforme tu vida para conformarte a Él. Te pregunto, ¿entiendes que necesitas estudiar su palabra? ¿Entiendes que debes hacer del estudio de su palabra el objetivo de tu vida? Y te estoy hablando a ti, querido creyente. La palabra de Dios no es solo para ser estudiada por el predicador, o por el maestro, o por el pastor, o por el líder de la iglesia. La palabra de Dios es para ser estudiada por cada uno que quiere conocer a Dios. Pero tristemente hoy los creyentes no estudian la Biblia. Y eso hace de que nuestro concepto de Dios no sea el que es, o si no, peor aún, nos empezamos a quedar con el concepto de lo que nos dicen de Dios, porque nosotros mismos no estudiamos lo que la Biblia dice. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la Biblia? O lo que tú conoces de Dios es lo que te cuentan de Él. O lo que tú sabes de Dios es lo que te dicen de Él. O lo que conoces de Dios ha sido porque Él te lo reveló en su palabra. Hermanos,
Uno de los peligros que enfrenta la iglesia hoy es que los creyentes no estudian la Biblia. Y eso hace de que, como no la estudian, tengan un concepto errado de Dios. Y eso forma una plataforma para la falsa enseñanza. Hoy, tristemente, en la iglesia están los cristianos que se quedan con los que le cuentan de Dios y no estudian su palabra. Gracias a Dios por los siervos que estudian y nos enseñan. Pero cuando tú te retires a tu hogar, siéntate con la Biblia y estúdiala para ver que si lo que se está enseñando es correcto y está bien. Y lo que se dice de Dios es lo que Dios es y dice de sí mismo. Un concepto equivocado de Dios. Eso es tremendo, es el fundamento. En segundo lugar, un concepto equivocado de nosotros mismos, del hombre. Tener un concepto equivocado de Dios hará que tengamos un concepto erróneo de nosotros mismos, del hombre. Solo podemos conocernos en tanto y cuanto conozcamos a Dios. Tú no vas a poder conocerte realmente como eres hasta que tú no conozcas a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú vas a saber realmente quién eres tú. Si nuestra teología es falsa, nuestra antropología va a ser falsa o va a ser errónea. Si nos equivocamos en pensar en Dios, nunca sabremos quién o qué somos nosotros realmente o dónde estamos. Solo podemos explicarnos a nosotros mismos a la luz de la doctrina de quién es Dios y cómo es Dios. Ahora, la ciencia ha descubierto muchas cosas sobre Dios. Han razonado el mundo luego y miran las cosas o han partido del mundo y luego han interpretado a Dios y se equivocan porque se quedan cortos en ese intento. Porque si un hombre se equivoca en pensar en Dios, es probable que tenga un concepto erróneo de sí mismo. Ahora, el hombre quiere conocerse a partir de sí mismo, luego para ir a conocer a Dios. Y no es así, es completamente al revés. Tú procedes de la mano de Dios y a Dios tendrás que volver, ya sea para juicio o para bendición. Y a menos que aceptes a Dios y le entiendas, dejándolo ser quien dice ser y aceptando lo que Dios dice que tú eres o quien tú eres, tendrás un concepto erróneo. Creerás en una doctrina falsa. Si crees que eres mejor de lo que Dios dice que eres, te equivocas. Si crees que eres diferente a la imagen que Dios da de ti, te equivocas. Si crees que eres mejor de lo que Dios dice que eres, te equivocas. Cree de ti lo que Dios dice de ti. Lo que Dios te dice que eres en tu palabra. Cree que eres tan malo como Dios dice que lo eres. Cree que estás tan lejos de Él como Él lo proclama en su palabra, que estás lejos de Él. Y luego cree en Cristo y que puedes acercarte a Él tal como Él dice que lo puedes hacer. Y confía y ten esa fe en lo que Él te dice que hará y transformará tu vida. Acepta la verdad como Él la dice sobre tu persona. Acepta la verdad tal cual es. Nadie puede tener un aceptar que necesita de Cristo hasta que no conozca cómo es Dios y cómo lo ve Dios a él. Entonces, un concepto erróneo de Dios nos lleva a tener un concepto erróneo sobre nosotros mismos. Y eso deriva en tener un concepto equivocado sobre el pecado. Sobre el pecado. Y van viendo cómo se forma esa falsa enseñanza. El pecado no se puede comprender a menos que creamos a Dios
y le creamos cuando Él nos habla del pecado y cómo nos habla del pecado. Bueno, este es un peligro que ha corrompido a la iglesia totalmente, porque ya no se habla del pecado. Qué triste es esto, que en la iglesia no se hable del pecado. El pecado se encuentra en toda la humanidad, se ha manifestado y se manifiesta y se ve. Estamos estudiando en nuestra iglesia este libro de Romanos. Y mira, basta con leer el primer capítulo para entender cómo está el mundo hoy y la necesidad del evangelio. Basta con leer los primeros 3 capítulos para entender lo que somos realmente y lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Dios dijo que el pecado es transgredir la ley, una rebelión contra su voluntad. Dios dice que es una naturaleza que heredamos de nuestros progenitores. Dios dice que todos somos pecadores. Dios dice que es una rebelión contra la autoridad. Dios dice que el pecado es iniquidad y que es atribuible a la persona en forma personal al que la comete. Y Dios dice en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, la verdad relativa al pecado siempre exige que creamos la verdad acerca de Dios. Y como Dios habla y trata el pecado es una rebelión. Y es responsable de todas nuestras elecciones que contradicen y nos llevan a estar lejos de Dios. Nos irá mejor si creemos lo que Dios nos dice sobre el pecado, porque si no vamos a falsificar los datos. Y esos datos falsificados en los asuntos espirituales acarreará consecuencias espantosas. La verdad relativa a Dios significa que debemos aceptar su soberanía, su santidad, su justicia, su gracia, su amor, tal como lo dice su palabra. Ahora, tenemos que hablar del pecado, pero tenemos que hablar del pecado como Él lo habla, como Él lo trata, porque somos pecadores, como Él dice que lo somos. Tenemos que aceptar de que sin la obra de Cristo, sin la obra redentora de Cristo, sin su sacrificio por nuestro pecado, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hablemos como Dios nos habla en su palabra. Un concepto erróneo de Dios nos va a llevar a un concepto erróneo de nosotros mismos. Nos va a llevar a que no hablemos y tratemos el pecado como Dios lo dice y como lo trata, a un concepto erróneo sobre el pecado. Y en último lugar, para que esa plataforma de la falsa enseñanza quede ya implantada, tenemos un concepto equivocado sobre Cristo. Y es así como funciona. Dios queda reducido, el hombre degradado, el pecado no valorado correctamente y por lo tanto Cristo desprestigiado, sin ningún sentido su obra. Y hoy las personas tienen un concepto distorsionado de Cristo, una imagen distorsionada, un producto fabricado. Y este Cristo no tiene nada que ver con los atributos de Dios. Bueno, tenemos que ir a Judas. Tenemos que estudiar esta carta. Leímos solo unos versículos, vamos a leer algunos más. En esta época de supuesta tolerancia, las personas están dispuestas a creer cualquier cosa. Están dispuestas a aceptar cualquier cosa. Bueno, mencionando una de ellas, la ideología de género. No sé cómo es allí en donde ustedes viven. Pero aquí es tremendo. Debemos contender, pero no ser contenciosos. Debemos preservar la verdad. Y debemos estar ardientemente luchando por la verdad. Judas 19, versículo 19. Perseveremos, hermanos, en la verdad, sin herir, pero perseveremos en la verdad. Judas 19, estos son los que causan divisiones,
viven sensualmente y no tienen al Espíritu Santo. Nos dice, estos son los que, bueno, compadezcámoslo, lamentemos su situación, oremos por ellos, lloremos por ellos, pero apartémonos de ellos. Versículo 20 y 21, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, Él ha venido a los suyos, a los verdaderos creyentes en Dios y en Cristo, y les ha encomendado 4 cosas, y lo vemos en estos versículos que leíamos. Nos ha encomendado edificarnos, edificar. ¿Tienes una Biblia? ¿La estudias? ¿La has leído? ¿La lees? Eso es lo que tú necesitas para ser edificado y edificar a los demás. Edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Oras? Versículo 20. ¿Cómo oras? ¿Cuánto estás orando? Las iglesias hoy caen porque han anulado el culto de oración. Tremendamente han dejado de el culto de oración. Miren, algo que he disfrutado en este tiempo, si lo podemos decir disfrutado, porque en la pandemia, al no poder reunirnos, han sido los cultos de oración. Porque gracias a Dios los hemos mantenido a pesar de que no nos podíamos reunir. Nos reuníamos a través de Zoom, nos dividíamos en grupitos y orábamos y pasábamos nuestro tiempo de oración. No dejemos de orar, no dejemos de orar como iglesia. Amar, versículo 21, edificar, orar, amar. O sea, sean fieles a la fe, amorosos con quienes se equivocan, benignos y amorosos con todos, manteniendo el amor de Dios. Y por último, versículo 21, conservar, o sea, esperemos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En eso tenemos que estar ocupados. Entonces Judas nos dice, versículo 22 y 23, algunos que dudan, convencerlos, a otros salvarlos arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Se nos encomienda ganar a otros. Debemos hacer todo lo que esté a nuestra mano para ganar a otros para Cristo, salvándolos con temor, sacándolos del fuego, pero sin comprometer la verdad. Atrevámonos a contender, a perseverar en la verdad, porque la falsa enseñanza es un gran peligro que ha corrompido y corrompe y destruye a la iglesia. Oremos para que cada día estemos cimentados en la verdad. Y ese es el desafío que quiero dejarte. Vela por tú estar en la verdad y sé parte para que tu iglesia se mantenga en la verdad. Y el segundo peligro que quiero compartir, y ya la hora se ha ido tremendamente. No sé por qué a veces hacemos esto. Le decimos cuando nos invitan al predicador, perdóname porque me equivoqué, me pasé de tiempo. Ayer le pedía disculpas a Héctor porque me había pasado de tiempo. Y hoy estoy haciendo lo mismo. No sé por qué hacemos esto. Pero hermanos, solamente voy a resumirlo, no lo voy a desarrollar. Y es el letargo espiritual. El letargo espiritual. Es un tremendo problema que la iglesia enfrenta hoy. Letargo. Cuando hablamos de letargo, hablamos de adormecimiento. Cuando uno está así, lo que necesita es despertar, porque está dormido. Y encontramos varios pasajes donde se usa esta palabra despertar con ese sentido. Alguien que está adormecido se le llama a que despierte. En uno de los pasajes que encontramos esta palabra despertar, lo encontramos en Isaías 52, versículo 1 al 3. Allí dice, despierta, despierta. ¿No? Está un llamado a Sión para que se despierte de la embriaguez y se vista con ropa honrosa, digna, suministrada por el Señor. Despierta, despierta, le dice. Es un llamado. Va dirigido a quienes están dormidos.
durmiendo. ¿Sabe? ¿No les pasa que a veces están dormidos pero conscientes? Especialmente aquí pasa mucho cuando uno va en el ómnibus, o colectivo, o bus, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Yo sé que algunos van inconscientes ahí, ¿no? Uno los ve y parece que están inconscientes. ¿No? Pero ¿no les ha pasado dormir y estar conscientes? Pablo usa este mismo llamado, en Efesios 5:14 aparece también esta palabra, un llamado a despertar y salir del letargo o de ese adormecimiento. Le dice, por lo cual despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta palabra, despiértate, nuevamente un llamado a salir del letargo. Y Pablo extiende una invitación o llamado para la salvación a aquellos que no son salvos a que despierten. Bueno, si entendemos el capítulo 2 de Efesios, más allá de estar dormidos, están muertos en sus delitos y pecados. Muertos. Por eso es necesario y necesitan nacer de nuevo. Pero no quiero hablar del letargo moral, sino que quiero centrarme en el letargo espiritual. ¿No? Hoy las iglesias están llenas de personas dormidas moralmente. Iglesias que nos buscan que las almas despierten. Y iglesias que nos buscan que las almas pasen de muerte a vida. Ahora parece como que la iglesia quiere aliviar la conciencia de las personas en vez de llamarlas a despertar. Y lo que las personas necesitan es nacer de nuevo. Lo que las iglesias necesitan hoy es personas nacidas de nuevo. Personas que despierten, que salgan de ese estado. Personas que nazcan de nuevo porque están muertas espiritualmente. Miren, es fácil vivir en un letargo, ¿no? Si alguien ha crecido en un hogar cristiano, si desde pequeño ha ido a la iglesia, conoce cómo funciona la iglesia, conoce las cosas que están bien, que están mal, ha crecido en ese ambiente, y pasan los años y lleva una vida cristiana, porque le es fácil llevarla y vivir de esa manera, pero vive en un letargo moral, porque está muerto, no ha nacido de nuevo. Y ese es un gran peligro que enfrenta la iglesia hoy día, porque carecen de personas que nazcan de nuevo. Ahora, el letargo espiritual. El letargo espiritual. Es posible que una persona moralmente esté despierta y luego poco a poco recaiga en una especie de somnolencia espiritual. ¿A qué me refiero? A frialdad, a falta de sentimiento sobre Dios y las cosas de Dios. El morir a uno mismo, la necesidad de las escrituras en la vida, una vida de oración. Y aquí está el peligro, el letargo espiritual. Uno se acostumbra a las cosas, pero el letargo espiritual es es tener un corazón frío, un corazón que albergue poca piedad, poco fuego, poco amor y poca adoración. Así lo define Paul Tripp en su libro, donde detalla los peligros de la iglesia. Tener un corazón frío que alberga poca piedad, poco fuego, poco amor y poca adoración. Y los cristianos deberían asegurarse siempre de estar despiertos, mantenerse así, alertas. ¿Saben? Ese letargo espiritual se ve reflejado en que ya no hay discernimiento espiritual. No disciernen las cosas espiritualmente. Y hoy los cristianos tienen un llamado imperativo a discernir las cosas espiritualmente. Necesitamos discernimiento espiritual. Y a menos que no se despierte de ese letargo espiritual, esta generación de cristianos corre peligro de abandonar la fe. ¿Conocen a personas que solamente aquí en Uruguay le llamamos los calientabancos? Así se les llaman. Personas aletargadas espiritualmente, con un letargo espiritual. Es tiempo de que los cristianos reflejemos a Cristo.
en nuestra vida. Que cuando se nos vea, nos puedan reconocer que somos de Cristo, por cómo vivimos, por cómo hablamos, por cómo nos conducimos. Hoy día se ve como que el cristianismo queda confinado al templo o a la iglesia y al hogar, pero no hacia afuera. Y entonces comienzan las personas o los cristianos como a tener una vida compartimentada y no íntegra espiritualmente. Las iglesias mueren si sus miembros quedan dormidos, si sus miembros quedan aletargados espiritualmente. Y ese es un peligro que la iglesia enfrenta hoy, el letargo espiritual. No discernir las cosas espiritualmente, nada de pasión, nada de deseo, nada de entusiasmo por hacer la obra de Dios y por llevar adelante la obra de Dios. Esta mañana les compartí acerca de dos peligros que enfrenta la iglesia hoy. La falsa enseñanza, un concepto errado de Dios que nos lleva a tener un concepto errado de nosotros, a tener un concepto erróneo de lo que es el pecado y por lo tanto un concepto errado de Cristo, de quién es Él y su obra. Y el efecto del letargo espiritual. Dormidos hacia las cosas espirituales. Un corazón frío, poca piedad, pocos hábitos piadosos, poco amor, poca adoración. Los cristianos empiezan a pasar desapercibidos. ¿Sabes? Si hay alguien que tiene que llamar la atención en este mundo hoy son los cristianos. Porque deben de ser un contraste tan marcado, un contraste tan claro, porque no hay compatibilidad entre el mundo y un cristiano. No la hay. Entonces, debe de marcar esa diferencia. Pero muchas veces, tristemente, el cristianismo está en un letargo espiritual. Hermanos, alienta mi vida el saber que Dios preservará a su iglesia. Que Dios preservará a su iglesia. Preservará a esa esposa para el esposo. La preservará para cuando Cristo venga a buscarla. Pero ¿cómo te hallará a ti? ¿Cómo te encontrarás tú? Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿cómo estarás tú? Dios nos guarde de ser nosotros aquellos que estemos siendo esa vía para que la iglesia, su iglesia, esté cayendo. ¿Cómo será una iglesia cuyos cristianos cultivan una vida de intimidad y dedicación a Dios? ¿Cómo será? Quiera Dios que sea así tu iglesia, sea así mi iglesia, y que nosotros como hijos de Dios, edificándonos unos a otros, alentándonos unos a otros, velando, podamos mantener la palabra de Dios en alto y no darle lugar a la falsa enseñanza y a no caer en un letargo espiritual. Oremos. Padre, quiero alabarte, honrarte en esta mañana por tu palabra, porque ella nos dice que vendrán tiempos peligrosos, porque ella nos habla de los hombres de este tiempo. Y Padre, ella nos confronta y nos desafía a cada día estar, Señor, más y más y más cerca de ti, a depender de ti, a no desviarnos de tu palabra y la enseñanza fiel de tu palabra. Por eso, Padre, ayúdanos a perseverar, a contender ardientemente por la fe, a ser esa generación de cristianos, Padre, que permanecen firmes en los fundamentos, que velan por una sana doctrina, que velan por mantener, Señor, la verdad de tu palabra en alto, no haciendo concesiones, no haciendo, Señor, amiguismo con el mundo, no imitando al mundo en sus formas y en sus maneras, sino siempre, Señor, adorándote a ti como tu palabra lo enseña y buscándote a ti como tu palabra nos lo dice. Ayúdanos, Señor. Ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares delante de ti. Bendícenos
y ruego de tu guía y ayuda en este tiempo para nuestras vidas. Padre, bendice a mis hermanos allí en Argentina. Oro por ellos. Tú conoces las luchas y dificultades que ellos enfrentan. Padre, que ellos puedan permanecer firmes en la fe. Ayúdales, sosténles, y que ellos allí, nosotros aquí, podamos ser esa luz que lleve a las almas a buscarte, Señor, a ti. Pido de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.